Hoy te platicaré del ataque más reciente en Guanajuato, 10 víctimas en un negocio. De los 91 homicidios dolosos registrados ayer miércoles 21 de septiembre, 20 fueron cometidos en el estado de Guanajuato, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, tan solo un hecho violento dejó 10 víctimas mortales en un billar de Tarimoro, donde los sicarios se dieron el lujo de grabarse y difundir el hecho en redes sociales. Este video se ubica aquí, en Guanajuato, entidad gobernada por un panista y usada estratégicamente por el presidente de la República al momento de rendir cuentas por los altos índices de inseguridad. Bienvenidos al Caporal del 22 de septiembre, comenzamos. En las últimas horas se ha viralizado un video grabado por delincuentes en donde se ven a las personas que atacaron con armas de fuego a sus víctimas y también graban el momento en que les dejan al menos 2 mensajes intimidatorios escritos sobre cartulinas. Quiero ser claro y franco. En esta transmisión no verás ese video, que tiene la clara intención de difundir un mensaje de la delincuencia organizada. Sin embargo, en esta transmisión pretendo darte algo mucho más valioso, que es la información sobre lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, incluida la agresión misma ocurrida en el billar, así como la reciente detención de uno de los presuntos responsables de otras 3 masacres ocurridas entre el 13 y el 17 de septiembre en los municipios de Irapuato, Silao y Romita. Para quienes están en YouTube, están viendo en pantalla justo el video de la detención de esta persona acusada de cometer estas 3 masacres. Para quienes me siguen en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube porque siempre comparto material visual importante. En el video introductorio te platiqué que ayer hubo 91 homicidios dolosos en México y que 20 de ellos ocurrieron tan solo en el estado de Guanajuato. Pese a que la cifra total nacional llega a casi a los 100, no ha sido el día con más asesinatos en lo que va de septiembre, pues el pasado 14 de septiembre hubo 102 casos. Tan solo en lo que va de este mes, en lo que va de septiembre, del 1 al 21 de septiembre, la cifra oficial es de 1,621 personas asesinadas, un promedio de 77.2 al día en todo el país. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas cifras de las que te he platicado? Estas cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encarga de registrar y difundir la cifra de homicidios dolosos cometidos en el país. Pertenece al gobierno federal, pero elabora los reportes con base en información que le dan las fiscalías y las procuradurías de los estados. Es la cifra oficial más cercana a la realidad, o al menos una de ellas, pero se basa únicamente en delitos denunciados ante el Ministerio Público, así que deja de lado esos delitos no denunciados. Además de que se trata de un registro susceptible a la manipulación de cifras tanto de autoridades municipales como estatales y federales, ya sea por negligencia, errores, accidentes o para tratar de disfrazar los números. Son las mismas cifras que el presidente de la República y que el periodista Jorge Ramos consultan, pero que no coinciden en su interpretación, las mismas cifras por las que se confrontaron esta mañana en la conferencia matutina. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su, propio. Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del Secretariado Ejecutivo. Sí, del Secretariado. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Entender lo que ocurrió esta mañana y entender las cifras es mucho más sencillo de lo que parece. Ambos personajes se basan en las mismas cifras. Ambos tienen razón. El secretariado ejecutivo, no Jorge Ramos, afirma que este gobierno tiene la cifra récord de homicidios dolosos. También el secretariado, no el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma o reporta un decremento en la incidencia de este delito.
Lo que vimos en la conferencia matutina no fue un choque de cifras, sino un choque de intenciones políticas. El presidente quiere que a los mexicanos nos llegue el mensaje de que ya dejaron de aumentar los homicidios dolosos. Jorge Ramos quiere que prevalezca el mensaje de que ya se rebasó el récord de homicidios dolosos por sexenio. Pero ambos enunciados son verdaderos y ambos coexisten. Pero regreso a Guanajuato. Según el mismo secretariado, en lo que va de este 2022, los homicidios dolosos han incrementado en 9 estados respecto del año pasado, aunque en su conjunto a nivel nacional la cifra va a la baja, ha comenzado a disminuir. Los que incrementaron de enero a agosto del 2022 respecto de enero a agosto del 2021, bueno, los que están a la cabeza del incremento son Colima, con el incremento del 65%, en donde hay presencia del Jalisco Nueva Generación, del Independiente de Colima y de los mezcales, tema y estado del cual te he hablado ampliamente en los últimos meses en este canal, precisamente derivado del incremento de la inseguridad. También está Nuevo León, gobernado por el emesista Samuel García, que subió 28% y también ha tenido más presencia en este canal, precisamente por lo mismo. Y está también Puebla, gobernado por, recordarás, Miguel Barbosa, subió en 20%. A nivel estatal, Guanajuato no se encuentra entre los que tuvo mayor incremento, pero sí está entre los más violentos. Es decir, la incidencia, los homicidios dolosos no subieron porque ya estaban muy arriba y siguen estando muy arriba. Sin embargo, por municipio, en la lista del incremento por municipio a nivel nacional, Celaya tuvo un incremento impresionante de homicidios dolosos. Pasó de 248 a 351, más de 100 casos en un solo municipio. Algunos de estos datos fueron seleccionados por la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, para presentarlos en la conferencia matutina el pasado 20 de septiembre. 6 entidades concentran el 48.7%, siendo que son las entidades de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, quienes concentran esta cifra de homicidios. Adelante. Así está Guanajuato. Ese es el contexto de la inseguridad, pero aquí también se asoma el contexto político. Se trata de una de las entidades con los peores índices de violencia, gobernado por Diego Sinue, militante de la oposición al gobierno federal, el PAN. Ahora bien, ¿qué ocurrió ayer? En el municipio de Tarimoro, aproximadamente a 110 kilómetros al sur de la capital del estado de Guanajuato, por la noche un grupo de hombres armados irrumpió en un billar y asesinó a 10 personas. Los vecinos del lugar fueron quienes dieron alerta a las autoridades tras escuchar los balazos. Los agresores grabaron y difundieron un video del momento de la agresión y de los mensajes también intimidatorios que escribieron sobre cartulinas que dejaron en el lugar. Esos mensajes estaban firmados por el MV, que es una célula vinculada a El Marro, actualmente detenido y quien fuera líder del cártel Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo que tiene presencia en ese municipio. De hecho, tras la detención del Marro, recordarás, en agosto del 2020, el Santa Rosa de Lima mantiene un enfrentamiento en casi todo el estado contra el Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con las autoridades ministeriales. Tras esta agresión, la de ayer en Tarimoro, al municipio llegaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Incluso se les vio en vialidades de Celaya, Acámbaro, Salvatierra y también en el estado de Querétaro. De hecho, la imagen miniatura que te he traído para este video, para quienes están en YouTube, es justo de la presencia de los elementos federales. Para quienes están escuchándome en podcast, nuevamente, reitero, la invitación es que se vengan a la plataforma de YouTube. Sobre esta masacre no ha sido reportada una sola detención, pero eso sí, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya detuvo a un generador de violencia, y abro un paréntesis, atención con este término, generador de violencia, que está de moda últimamente entre las mismas autoridades. Bueno, detuvo a Ricardo N., alias El Coco o El Tito, y ha dado a conocer esta fotografía que te comparto también en pantalla.
A él lo acusan de otras masacres cometidas en Irapuato, en Silao y en Romita entre el 13 y el 17 de septiembre. Incluso la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato dio a conocer este video. Te lo muestro nuevamente, te lo puse casi al inicio de este video, de esta transmisión. Dio a conocer este video del momento de la detención. Es decir, en medio de la masacre de 10 personas en el estado de Guanajuato, la Fiscalía del Estado ha presumido la detención de otra persona acusado de otras masacres para tratar de demostrar que no hay impunidad en el estado. Pero lo cierto es que no hay un solo detenido por lo ocurrido ayer en el Villar. La Fiscalía Estatal, de hecho, también es punto medular de la discusión política entre el gobierno federal y el gobierno estatal. También hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que quien encabeza esa fiscalía es Carlos Amarripa, ligado a un grupo de ultraderecha del PAN con varios años en el cargo o en cargos cercanos al de la fiscalía. A él, el presidente, le adjudica la inseguridad que hay en el estado de Guanajuato. De hecho, sobre la historia del fiscal, te traje un video ya hace un par de años del fiscal de Guanajuato. Si quieres que te lo vuelva a compartir, que actualice los datos, escríbeme en la caja de comentarios para traértelo nuevamente. Ahora bien, te muestro lo dicho por el presidente sobre el fiscal. Nos vemos mañana con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas.